Querida comunidad salesiana, bienvenidos, bienvenidas a esta semana de ejercicios espirituales. Hoy es Lunes Santo y estamos en un lugar muy especial para la familia salesiana aquí en México. Nos encontramos en el noviciado del Sagrado Corazón de Jesús de Coacalco, en el Estado de México, y como digo, es el noviciado de los salesianos, es decir, como el corazón de nuestra inspectoría, donde jóvenes de diferentes países, puesto que ese noviciado es internacional, se dan cita aquí para tener durante un tiempo una experiencia especial de comunidad y una experiencia especial de espiritualidad salesiana. Esto es el noviciado Sagrado Corazón de Coacalco. Desde aquí vamos a estar acompañándolos día a día en esta Semana Santa. La invitación es sencilla, es muy fácil, que desde casa se puedan dar la oportunidad, buscar estos espacios, buscar el tiempo para que cada uno de ustedes pueda tener un encuentro virtual con Jesucristo. Vamos a iniciar nuestros ejercicios espirituales de Semana Santa, pero lo más importante es que desde tu casa, desde tu corazón, desde ese lugar más íntimo que tiene Jesús en tu hogar, puedas darte la oportunidad de vivir con alegría, de vivir con amor y sobre todo de compartir nuestra fe. Es un tiempo muy diferente a lo que hemos vivido, pero sobre todo hay que darnos la oportunidad de vivirlo de la mejor manera, de tener esta oportunidad de encontrarnos y de ser una familia salesiana desde cada uno de nuestros hogares, desde cada uno de nuestros corazones. Todo el equipo de Pastoral Santa Julia les damos la bienvenida. ¿Qué tal, querida familia salesiana? Vean dónde me encuentro. Nada menos y nada más que en la réplica que tenemos en México, en esta casa noviciado de los salesianos, de la casita en la que nació y creció San Juan Bosco. Desde aquí, el equipo de Pastoral de Santa Julia queremos acompañarles a lo largo de toda esta Semana Santa. Día con día iremos acompañándoles en la reflexión acerca del sentido de cada uno de los días santos. Estamos preparándonos para celebrar un año más y de forma muy especial y diferente los misterios que nos dieron vida, los misterios en torno a la vida, muerte y por supuesto resurrección de Jesús. Estos son unos ejercicios espirituales, pero ¿qué son unos ejercicios espirituales? Vamos allá. Los ejercicios espirituales son una antiquísima práctica de la Iglesia Católica en la que, pues, por lo menos una vez al año o en ocasiones especiales como esta que celebramos Cuaresma, buscamos momentos de nuestra vida para la soledad, para la reflexión y, en definitiva, para el encuentro con Dios. Los ejercicios espirituales pueden ir desde unos cuantos días, semanas, hasta meses enteros, sobre todo en la práctica de los monjes y monjas. Sin embargo, todos los cristianos estamos invitadas a buscar estos momentos de paz y de soledad, particularmente en el encuentro con la Sagrada Escritura. Si un lugar privilegiado tenemos para encontrarnos con Jesús, es a través de su palabra en la Sagrada Biblia. Así que es una muy buena oportunidad esta Cuaresma y esta Semana Santa, el poder tomar nuestra Biblia, abrirla, si no sabes por dónde, pues en los Evangelios, por supuesto, para ver de qué manera Jesús toca nuestras vidas. Y además, esta familia tenemos un plus, que es la espiritualidad de San Juan Bosco. En esta espiritualidad podemos encontrarnos con Jesús alegre, con Jesús amable, con Jesús que da la vida por ti, por mí, y que nos espera a un encuentro de gozo en la Pascua que estamos próximos a celebrar.
Ojalá durante estos días tengas oportunidad de encerrarte un ratito en tu cuarto, en tu casa, quizá visitar algún lugar bonito, tomar la Sagrada Escritura, el signo de la cruz, la imagen de María y simplemente verlas, contemplarlas, nos introduce ya en un ambiente de silencio, de oración y, por supuesto, lo que pretendemos, en un ambiente de silencio y de comunión. Hay otro elemento muy especial que también nos ayuda a contactar inmediatamente con la divinidad y que es la naturaleza. También, ojalá tengas oportunidad dentro de la medida de tus posibilidades y, por supuesto, siempre y cuando sea seguro para ti y para tu familia, poder contemplar algo de la naturaleza, un árbol, incluso tus mismas plantas en casa, cuidar de una planta y ver en ella la vida que Dios nos regala. Estos momentitos pueden ser en soledad, pero también es una muy buena oportunidad para que en familia celebremos la vida. Los cristianos no celebramos otra cosa más que la victoria de la vida de Jesús sobre la muerte. Por eso, la familia es la mejor forma de expresar nuestro encuentro con Jesús. Esos son unos ejercicios espirituales, un espacio para hacer de lo ordinario algo simplemente extraordinario. Querida comunidad, quiero proponerles una primera reflexión y que gira en torno a lo que estamos celebrando en esta Semana Santa. Hoy es Lunes Santo y aunque lunes, martes y miércoles santo forman aún parte de la Cuaresma, estamos ya preparándonos en el límite de la celebración del solemne Triduo Pascual, que no son precisamente 3 días, sino 3 misterios en torno a la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos días les estaremos acompañando con reflexiones como estas durante la mañana para que por la tarde podamos celebrar pues con todo sentido, con mayor conciencia, con mayor información estas solemnes celebraciones de la Semana Santa. Comencemos pues con el Jueves Santo de la Cena del Señor. El Jueves Santo lo recordamos tradicionalmente como la última cena. Sin embargo, hubo más que una cena. No solamente fue la despedida de Jesús con sus discípulos, con sus amigos, con sus amigas, porque en realidad no sabemos qué tanta gente estaba en torno a él, aunque por supuesto estaban los apóstoles, que es lo que nos narra la Sagrada Escritura. Sin embargo, pues no sabemos qué más vínculos podía haber tenido Jesús y que hubiesen estado presentes en esa celebración que recordamos como la Cena del Señor. Ahí, además de una despedida, encontramos también una celebración, pero además reinterpretación de la Pascua. Jesús, como todos los judíos de su tiempo y como todos los judíos de Jerusalén en ese momento, estaba celebrando la Pascua. La Pascua judía recordaba pues el momento de la liberación del pueblo, la liberación del país de Egipto, que significaba no solamente unas cadenas de esclavitud laboral, social, económica, sino también una ligación al pecado, a tradiciones ajenas, a una patria distinta, a un suelo distinto, una cultura distinta que les alejaba de la libertad para poder celebrar al verdadero Dios. Entonces, los judíos recuerdan ese momento de la liberación completa para poder entregarse al único Dios que conocían y al único Dios que amaban. Jesús, por supuesto que también celebra eso, pero modifica la celebración y modifica también para nosotros el sentido.
no celebra al pie de la letra la Pascua judía, pero sí la celebra con todo sentido. Sin embargo, esa liberación trasciende, puesto que para nosotros los cristianos está ya siendo en ese Jueves Santo el anticipo de la Pascua eterna y definitiva, que será sellada ya no con la sangre de un cordero, sino con la sangre de Jesús mismo, que será para nosotros la liberación definitiva. La lucha y, por supuesto, la victoria sobre las garras de la muerte. Es Dios mismo el que baja a nosotros para tendernos la mano, inaugurar el camino y hacerlo válido para cada hombre y para cada mujer en adelante. Pero como les decía, en esa celebración ocurren más cosas. Recordamos, por supuesto, el lavatorio de pies, con el cual Jesús nos da una visión muy particular de lo que es el servicio, la diaconía, elevado ese servicio a sacramento. Por supuesto, la institución del sacerdocio cristiano católico. Si tienes un amigo sacerdote, es el día de felicitarlo porque es el día del sacerdote. Es el día del mandato del amor fraterno y, por supuesto, del servicio. Entonces, todo eso ocurre en el Jueves Santo, la adoración de la Eucaristía, todo lo que recordamos y que ahora seguramente celebraremos y nos uniremos desde casa. Estamos preparándonos también, no solamente para ese momento de la reunión con los discípulos, sino que momentos, instantes más tarde, comienza la aprehensión, el juicio infame e ilegal que cometieron contra Jesús. Infame e ilegal, pero que de alguna manera misteriosa estaba cumpliendo el designio de Dios de nuestra salvación. No porque Dios quisiera el sufrimiento de su Hijo, no porque Dios exigiera el sufrimiento de su Hijo, sino porque todo ello era la manera en que el Padre podía rescatar a sus demás hijos, es decir, mostrándonos el camino, tendiendo el puente mediante la obediencia y mediante la cruz, la muerte, el sepulcro, porque ahí se iba a librar la batalla. En lo más humano que tenemos, pero también la muerte forma parte de lo humano, entonces también ahí Jesús tenía que introducirse, tenía que bajar a la muerte para poder librar esa batalla y poder darnos esa victoria. El signo principal del Viernes Santo, y lo veremos en la celebración de la tarde, es la cruz, la adoración de la cruz, ese signo característico y principal del cristianismo católico. Y enseguida viene el silencio del sepulcro. Ahí cobra relieve la figura de María, María sufriente, por supuesto ha perdido nada menos y nada más que a su hijo, pero no una María desesperada y menos desesperanzada. Una María sufriente, pero que en el fondo de su corazón, su fe le está diciendo que Jesús está cumpliendo lo que tenía que hacer para salvarnos. Durante todo el Viernes Santo, el Sábado Santo, acompañaremos ese silencio de María, ese silencio orante y esperanzado de María, para que en la noche de Pascua podamos celebrar con todo sentido pues la gloria de la resurrección, que no es solamente la resurrección de Jesús, sino la prenda, el anticipo de lo que sucederá con cada uno de nosotros. Son unos días muy particulares, puesto que de forma especial nos acompaña María Auxiliadora. Ella es las arras, el anticipo, la prenda de lo que sucederá con cada ser humano, hombre y mujer. María glorificada, María coronada, María rescatada por su Hijo, María sentada también como reina allá en el cielo junto a su Hijo. No son cosas raras, porque eso mismo sucederá con cada uno de nosotros cuando seamos también rescatados, glorificados y podamos contemplar y unirnos a Dios perfectamente en todo lo que Él es. Ahora le vemos entre sombras, le vemos en anticipo, le vemos en el sacramento, pero un día le veremos tal cual es. Y a eso le llamamos resurrección, a eso le llama
San Pablo, la glorificación, la resurrección de cada ser humano, hombre y mujer. Eso es lo que celebramos en esta Semana Santa. Entonces, esta primera reflexión que te quiero proponer es precisamente preguntarte cómo te encuentras en este momento, cómo se encuentra tu corazón, tu mente, tu concentración dispuesta para celebrar los misterios de Jesús. La Semana Santa es la semana principal del año para todos los cristianos. La noche de Pascua es la madre de todas las demás celebraciones. No hay ninguna celebración más grande en todo el año que la noche de Pascua. Ella da sentido a nuestras vidas. Para esta noche nacimos. Entonces, la pregunta para la reflexión del día de hoy es: ¿cómo te encuentras y cómo te preparas para celebrar este solemne Triduo Pascual que el equipo de Pastoral Santa Julia pretende acompañar durante estos días? Así que no te lo pierdas. Cuenta la historia que en cierta ocasión un vecino contemplaba cómo el otro cada mañana que salía de casa pasaba y frotaba su viejo árbol que se encontraba enfrente de su casa. Entonces, al vecino le llamó mucho la atención. Parecía como que el vecino abrazaba el árbol y le susurraba unas palabras muy cerquita. Una y otra vez lo vi así hasta que ya no pudo con la intriga y decidió preguntarle por qué ese hábito, por qué esa rutina de todas las mañanas llegar y abrazar su árbol, o por las tardes cuando regresaba seguramente del trabajo, antes de entrar a su casa, nuevamente parecía que susurraba unas palabras muy cerquita del árbol. Así que un buen día le dijo: vecino, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Por qué cada mañana que sales de tu casa, cada tarde que regresas de tu trabajo, te acercas, abrazas y parece que le hablas al árbol? Su vecino le dijo: pues es muy sencillo. Este viejo árbol es más que un árbol. No es solamente un adorno afuera de mi casa, sino que lo considero un amigo. No solamente por la vida que nos da, sino porque algo que yo aprendí de mi propio padre fue que al llegar a casa le platico brevemente mis penas al árbol. Sé que en sus ramas se quedarán, al menos momentáneamente, colgados mis principales problemas, sobre todo aquellos que no quiero que entren conmigo en mi casa. Aquellos sentimientos quedarán colgados de esas ramas, sobre todo aquellos de los cuales mi familia no tiene responsabilidad ni tiene por qué recibirlos de mí. El cansancio, el enojo, el estrés, la frustración de cada día. De tal manera que ahí se quedan en casita, ahí se quedan en el arbolito. A la mañana siguiente yo voy y recojo esos problemas, porque tampoco es justo que el árbol esté cargando tanto con problemas que no son suyos. Sin embargo, vecino, ocurre algo maravilloso. Cada mañana, si yo dejé cierto número de problemas, hay algunos que cuando voy a recogerlos ya no están. Simplemente se han ido. Aquellos que son urgentes o que permanecen, nuevamente me los llevo allá donde tienen que estar. En el trabajo, en la calle, en otras situaciones ajenas a ese santuario que es mi hogar, ese santuario que es mi familia y que evitamos contaminar a toda costa. Vamos ahora a un segundo momento de reflexión. Y quisiera poner de relieve que estoy entre dos figuras importantes. La más importante del cristianismo, que es el signo de la cruz. Este árbol del que pende un nuevo fruto
de salvación que es Jesús. Esto haciendo referencia a aquel primer árbol del cual también colgaba un fruto, el árbol de Adán y Eva, aquel que nos trajo pues la perdición y la rebelión del ser humano contra Dios. Sin embargo, otro árbol, el árbol de la cruz y otro fruto, Jesús, es para nosotros ya no como aquella primera fruta que nos narra el Génesis, sino este fruto de salvación eterna. Y el otro signo que quisiera poner de relieve es la imagen de San José. El Papa Francisco nos propone a San José como pues una devoción muy especial para este año 2021. Por eso toda la Iglesia Universal le ha dedicado este año a San José, patrono de la Iglesia Universal, padre adoptivo y protector de Jesús y por lo tanto también protector nuestro. A él encomendamos nuestra reflexión de este lunes santo de ejercicios. Vamos a recordar ahora otro árbol, un tercer árbol, aquel del que hablamos hace muy poco y que era un cuentito en el que aparecían unos vecinos, uno de ellos que se abrazaba al árbol enfrente de su casa, le susurraba cosas y parece que este vecino dejaba en las ramas de ese árbol todas sus preocupaciones, todos sus problemas. Al día siguiente, cuando volvía, algunos ya habían desaparecido. Esta se trata de una estrategia de este vecino precisamente para no entrar a su hogar aquellas dificultades, aquellos sentimientos negativos que no tenían nada que ver con su familia, es decir, aquellos que quizás estaban relacionados con el trabajo, con el tráfico, con el ambiente, con sus propias luchas, con sus propias frustraciones, pero que el santuario de su hogar, lo sagrado que es su familia y los miembros de su familia, no merecían ser depositarios de esos sentimientos negativos. Una estrategia, pues. Los ejercicios espirituales, queridas familias, no son solamente escuchar unas charlas o hacer una lectura, sino que es ponernos en acción. Este vecino se puso en acción y se inventó esta forma de pues deshacerse, de dejar por lo menos momentáneamente colgados sus problemas y no bañar a su familia y no arrojarlos sobre los miembros de su casa. Por eso estos ejercicios tienen también la misión de ponernos en acción. Por ello, primera tarea, buscar una forma en la que podamos, como este vecino del árbol, desahogar, poner un poquito en pausa, simplemente distinguir cuáles dificultades, cuáles frustraciones, cuáles enojos, cuáles tristezas tienen que ver a lo mejor con otros ambientes, con otras cosas o conmigo mismo, pero no con los miembros de mi familia. Y ahora vamos a ver cómo le he llamado a todo eso. Antes de decirte cómo le he llamado, quiero ponerte en contexto. En el 2015, el Papa Francisco obsequió a todo el mundo una carta encíclica llamada Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, sobre el cuidado del mundo, de nuestro planeta. Hace un fuerte llamado, por supuesto nada nuevo, pero muy fuerte, a el cuidado del medio ambiente. Lo que sí me parece pues bastante novedoso, aunque lo encontramos ya por supuesto en la Sagrada Escritura, pero no lo habíamos escuchado de esa forma recientemente, es que el Papa nos llama no solamente a un cuidado, no solamente a la preservación, sino nos llama a que tengamos un verdadero amor, veneración por la que es nuestra casa, por nuestro hogar que es el planeta. Veneración por cada uno de los seres que la habitan, porque en ese cuidado, en ese amor, está también nuestro futuro. Ahí se juega el futuro de la humanidad, de sus hijos, de las generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, el Papa habla de una ecología integral.
y aquí está la novedad, estamos muy acostumbrados a escuchar acerca de una ecología verde, es decir, sembrar un arbolito, no usar popotes, poner a lo mejor una gran empresa, unos foquitos ahorradores y ya con eso decir que somos pues socialmente responsables, ¿no? Que es una empresa o un lugar amigable con el medio ambiente. Bueno, es algo. Sin embargo, el Papa nos dice, estas iniciativas, sin que haya un cambio pues en la raíz, en lo fundamental, híjole, pues se quedan así un poco frágiles. ¿Y a qué se refiere el Papa con este cambio en lo estructural, en lo fundamental? Él habla no solamente de esta ecología verde, sino también habla de una ecología, por ejemplo, en la economía, una ecología en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de relacionarnos con los recursos del planeta, una ecología incluso en nuestros sistemas económicos. Esto está muy difícil porque hay muchas personas, incluyéndonos los de a pie, a los que no nos conviene, que no queremos cambiar, que nos gusta comprar, que nos gusta meternos en ese ritmo que parece que nos da una ilusión de estatus, que parece que nos da una ilusión de bienestar, y sin embargo lo estamos haciendo a costa del medio ambiente. Junto a esta ecología, pues en los sistemas económicos, está también una ecología política que nos plantea el Papa, es decir, esta forma de utilizar el poder no al servicio, es lo ideal, es lo utópico, ¿verdad? No al servicio de la economía, no al servicio de los poderosos, no al servicio de los intereses egoístas personales, sino al servicio de la vida, al servicio de preservar el planeta, porque en eso se nos va la vida, al servicio de las generaciones futuras, al servicio simplemente de permanecer aquí en este planeta con, pues, las condiciones suficientes para poder vivir. Sin embargo, de facto, estos poderes pues sirven no a la vida, no al progreso, no al bien común, sino que sirven a los intereses egoístas de unos pocos. Para que este privilegio de los pocos se mantenga y se siga manteniendo, tiene que ser a costa del sufrimiento de muchos otros y, por supuesto, a costa del sufrimiento del planeta. Una ecología en los sistemas de producción, una ecología en los sistemas económicos, una ecología política, pero también el Papa nos habla de una ecología incluso espiritual, una ecología también personal, porque si no cambia esto, en realidad nada es lo que cambia. Entonces, inspirado en estas diferentes ecologías que nos habla el Papa, a mí se me ocurrió hablar de estos esfuerzos en el hogar de una ecología doméstica, así como hablamos de la iglesia doméstica, una ecología en la iglesia doméstica. ¿Cómo es esto? En este tiempo de pandemia, pues nos hemos hecho más muéganos, la familia ha tenido que estar pues más tiempo junta, más tiempo compartiendo los espacios, a veces pequeños, del hogar. Hace muy poquito una alumna de secundaria de aquí de Santa Julia, pues expresaba como algo positivo que había sucedido durante esta pandemia. Decía, ahora conozco más a mi hermana. Bueno, no porque no lo conociera, pero en este tiempo que hemos convivido más, he descubierto cosas de ella que ni siquiera sabía. Entonces, así en sus familias seguramente ha ocurrido. Con este encierro obligado hemos descubierto muchas cosas más acerca de nosotros de las que teníamos noticia. Por lo tanto, han surgido también pues más roces y más dificultades. Entonces, hoy que esta pandemia nos ha obligado a mirar más hacia ese santuario que es el hogar, pues se me ha ocurrido esta ecología doméstica. Por eso, aquella narración del árbol y aquella narración en torno a dejar lo que no tiene que ver con la familia, lo negativo que no tiene que ver con ellos. Pero esto es precisamente un ejercicio
no solamente de la razón, un ejercicio también de aquí, del corazón, de la voluntad, de reflexionar en ello, de emplear tiempo para identificar cuáles de estos enojos, cuáles de estas tristezas, de estas frustraciones, de estas situaciones difíciles, de estos sentimientos de frustración que traigo cargando, cuáles tienen que ver con qué. Porque si no lo sé, entonces se los voy a zorrajar en la cabeza al primero, a la primera que se me cruce enfrente, aun siendo la mascota de la casa. Quizá mi tristeza de hoy, mi enojo de hoy, tiene más que ver con lo que perdí allá en el trabajo, con lo que me expuse allá afuera, como decía hace un momento, con el tráfico o con mis propios sueños rotos, con mi frustración, con mis crisis de la edad, no sé. Pero si no lo identifico, si no lo sé, entonces acabaré desquitándome con mi pareja, acabaré desquitándome con los hijos y, como les digo, hasta con el pobre perro, que es el que menos culpa tiene de todos. Entonces, nuevamente esa tarea, nuevamente la tarea de esta segunda reflexión. Inventarnos una estrategia para que, como el vecino del árbol, pueda yo también primero conocer, reflexionar, identificar esas situaciones difíciles y segunda, no colgárselas a quien no le corresponde. Dejarlas fuera ahí en el tapete sanitizante, dejarlas fuera ahí donde se cuelgan las llaves, en la puerta, donde le corresponde, en la calle, en el trabajo, en el supermercado, con otras personas, incluso ajenas al núcleo familiar. Eso es, queridos hermanos y hermanas, lo que hace este otro árbol, el árbol de la cruz, que es tomar sobre sí, como hace Jesús, tomar sobre sí nuestros pecados y sepultarlos para resucitar, para devolvernos ya no esas faltas, sino para devolvernos vida. Y eso es precisamente la Pascua que celebraremos en breves días. Tomado del Evangelio de San Lucas. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió compasión. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: «Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso». ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor.